sí, señora. Bueno, eso ya lo determina pues el médico, el tipo de líquido vamos a recuperar. Entonces, mmm, si vamos a definir fluidoterapia, ¿qué es una fluidoterapia? Es la administración de líquidos y electrolitos para mantener el balance corporal, o sea, mantener nivelado la cantidad de fluidos en el cuerpo. Listo. Ahora, Sí. em, a ver, aquí entonces empezamos con lo chévere y es saber cómo vamos a recuperar esto. ¿Cierto? Ya sabemos la parte pues inicial o teórica de cómo se pierden los líquidos, cómo sabemos qué tipo de deshidratación tiene, dependiendo del tipo de deshidratación, pues qué es lo que le vamos a aplicar. Entonces, vamos a empezar a ver qué pautas o qué debo tener en cuenta yo para hacer una fluidoterapia. Entonces, pautas para hacer una fluidoterapia. Esto es trabajo también de ustedes, ¿cierto? Poder Sí. canalizar, poder hacer como lo hacen pues los enfermeros de medicina humana. ¿Qué pautas o qué debo tener yo en cuenta para hacer fluidoterapia? Primero, las vías de administración. Entonces, primero, las vías de administración, o sea, por dónde yo voy a pasar esos líquidos. Sí. Segundo, la cantidad de líquido a infundir. Hablamos de infundir, o sea, de pasar. La cantidad de líquido a infundir. Primero, ¿por dónde lo voy a pasar? Ahí escribí mal Sí. cantidad. ¿Por dónde lo voy a pasar? Y segundo, ¿qué cantidad voy a pasar? ¿Cierto? Tercero, la velocidad, la frecuencia. Era como cuando hacíamos ejercicios de dosificación, ¿cierto? ¿Por qué vía lo voy a aplicar? ¿Qué cantidad de líquido voy a aplicar? ¿Y con qué velocidad y frecuencia? Porque no se puede pasarla a chorro, o sea, que pase ahí como le parezca a uno, porque podemos causar graves daños en el paciente hasta terminar matándolo. Lo podemos reventar, ¿cierto? Por decirlo así. Y obviamente algo importante que es qué tipo de líquido. ¿Qué tipo de líquido le voy a pasar? Listo. Entonces, ¿por dónde le voy a administrar el líquido? ¿Por qué vía de aplicación? ¿Qué cantidad le debo pasar? ¿Con qué velocidad y por durante cuánto tiempo o cada cuánto? ¿Y qué tipo de líquido voy a utilizar? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a hablar de cada una. Entonces, empecemos con las vías de aplicación. Entonces, cuando hablamos de vías de aplicación, tenemos que la principal vía de Peritoneal, aplicación sería ¿cuál? venosa, La venosa. intravenosa. Exacto. Esa es la principal vía de aplicación, porque como esto es un tema de urgencia, una deshidratación es un tema de urgencia, entonces lo más rápido para poder restaurar sería la vena, ¿cierto? Lo más rápido. Entonces, la principal vía y la más utilizada es la vía intravenosa o endovenosa. Listo. Cuando es un paciente muy chiquitico, que es muy difícil cogerle la vena, Mm. ¿cierto? O por ejemplo en pacientes como las aves, en avicultura, donde mantenerle fija una vena es tan complicado porque la vena que se coge en avicultura es la del ala, ¿cierto? La del La ala. Entonces, radial. sí, el Esa es la alar. radial. ¿Cómo? ¿Esa es cuál? ¿La vena radial o cuál? Esa se le conoce como alar. Alar. Se le conoce como vena alar, sí, pero eso básicamente sería la que pase por el radio, la radial, exactamente. Ah, bueno. Pero comúnmente se conoce como la vena alar. Entonces, imagínese usted para mantener estable algo ahí, es muy complicado. Entonces, por ejemplo, en aves o en animales muy pequeñitos, se aplica subcutánea, pero ya es porque tocó, o sea, ya porque no hubo otra forma, porque un gato de 20 días coge la vena, pues es muy difícil, entonces se hace vía subcutánea, Pero ¿cierto? igualmente agujas con calibre pues para esas especies Permítame así. un segundo. El perrito, denme un segundito, por favor, qué pena, un segundito.
Chicos, mil disculpas que tuve aquí una emergencia. Ya estoy nuevo. Qué pena con ustedes. ¿Me escuchan? Chicos. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Hola, profe, Sí, sí. Qué señora. pena con ustedes que Hola, me hola, tocó salir sí, corriendo ahí de escuchamos. carrera. Bueno, ya. Listo, entonces, vías de administración, decíamos que la endovenosa es la más utilizada y en algunos casos, pues así, la subcutánea, que es un caso pues como extremo, ¿cierto? Listo. ¿Hasta ahí qué preguntas tienen, chicos? Profe, no, ninguna. Listo. También está la oral, ¿no? La oral pues también es muy común porque es la que se utiliza para el suerito oral cuando la deshidratación es muy grande. Listo. Cuando hablamos ya dijimos las vías de administración, ahora, ¿qué tipo de fluido le vamos a administrar? Entonces, tipos de fluidos o de líquidos. Tenemos dos tipos, uno que son los coloides y dos que son los cristaloides. ¿Cuál es la diferencia de los coloides a los cristaloides? La diferencia básica de los dos es que los cristaloides son capaces de llegar a todos los compartimientos del organismo, del cuerpo. A toda parte pueden llegar, ¿cierto? Recordemos que cuando se hidrata lo que hace es recuperar todo ese líquido, pero en todos los tejidos. Eso no está acumulado en una sola parte, en todos los tejidos, en todos los músculos, en todas las partes pues corporales. Entonces, los cristaloides, ¿cierto? Son capaces de llegar a todos los compartimientos corporales. En cambio, los coloides solo se especializan en llegar a los compartimientos o los espacios del plasma sanguíneo, o sea, del Mm. suero de la sangre. ¿Listo? Es cuando es una pérdida, por ejemplo, por desangrado, por hemorragia, utilizaríamos un coloide, porque necesitamos recuperar todo lo que se perdió en la sangre. ¿Listo? Entonces, les voy a mencionar los más comunes, o sea, los utilizados más bien, más comunes los utilizados. ¿Cómo se llaman?
tenemos, de pronto algunos de estos lo han escuchado, el Ringer lactato, también se conoce como lactato de Ringer. Tenemos la solución de Hartmann. Esa no es la misma, profe, que la Ringer. ¿La cual? La Ringer lactato no es la misma que la Hartmann. No, son diferentes. Sí. Ujú. Solución de Hartmann es diferente. Dextrosa. Hartmann es con doble N. La destroza al 0.5%, sí señor. Está bien al 0.5%. La dextrosa. Está la solución salina. Cloruro de sodio. Ujú. Al 0.9. Esos son como los más utilizados en el caso de veterinaria. En el caso de cristaloides, y más, pues está la destroza y el Riger lactato, son los que más se presentan, pues, no, es que todos estos. Ya depende de las condiciones de cada paciente. Si es un paciente diabético, pues no utilizamos destroza porque esa destroza es muy dulce, tiene Mm. mucho azúcar, entonces nos afectaría mucho un paciente diabético. Ya es como de la condición de cada uno. Y dentro de los coloides está la sangre fresca, coloides, está la sangre fresca, en el caso pues para hacer transfusiones sanguíneas por pérdida en hemorragias, el Heta Starch y el oxiglobin. Listo, son utilizados. Bueno, entonces esos son los tipos de líquidos que vamos a infundir. Ya sabemos las vías de administración, ya sabemos los tipos de líquidos que existen para infundir. Ahora, ¿qué debemos saber? Lo que vamos a aplicar, la cantidad, ¿cierto? Y cuando Sí. vamos a aplicar, ya antes de saber qué cantidad vamos a aplicar y cada cuánto, debemos saber es con qué lo vamos a aplicar, ¿cierto? Entonces los instrumentos o las Sí. herramientas que vamos a utilizar. ¿Qué utiliza uno para aplicar un suero? Catéter, venoclisis. Venoclisis, muy bien. Entonces, por ejemplo, el venoclisis, les muestro una imagen para, a ver, entonces tenemos el venoclisis, aquí vemos esto, ¿cierto? Yo creo que todos lo conocemos. Eh, Vemos que ese venoclisis tiene dos puntas, ¿cierto? En una Sí. punta está la aguja y en otra punta está un chucito plástico, que es el que se mete en el frasco del suero o en la bolsa, ¿cierto? Y hay un barrilcito o un cilindro que está al pie después del chucito ese que se mete en la... Y hay una llave que está al pie de la... En este caso está al pie de la aguja, ¿cierto? La llave que se cierra y se abre. Y en el cilindro, ese tipo de cilindro que está ahí, se puede diferenciar el tipo de venoclisis que hay. Entonces tenemos dos tipos de venoclisis, uno que se llama de macrogoteo Y y otro que se llama de microgoteo. microgoteo, ¿sí o qué? ¿Cómo hace uno para saber cuál es de macrogoteo y cuál es de microgoteo? ¿Quién sabe? El micro es la gota pequeña. Sí, Y el pero, macro. pero, pero no, físicamente. Por ejemplo, pues obviamente no Ah, están en el empaque, no dicen el empaque qué es. Pero si no lo tuviéramos en el empaque, ¿cómo hacemos para saber cuál es de macro y cuál es de micro? por... Porque el micro se le aplica a los pacientes hasta cierto peso. Y el macro a los otros. Ok. Sí, no, pero yo digo físicamente. Entonces, Ah, un ejemplo, físicamente. hay unos venoclisis sueltos, pues, no están en la bolsa y le dice uno, ah, Simón, vaya y traiga un microgoteo. Entonces, ¿usted cómo hace para ver cuál es cuál? Eso se Ay, da es sí. por el cilindro. El cilindro que tiene ahí, que ustedes están viendo, que es por donde uno ve que va bajando la gotica, ¿cierto? Por Sí. el cilindro. Cuando es macrogoteo, uno ve una boca por donde sale la gota, una Sí, boquita normal. En cambio, el ujú, microgoteo tiene una agujita. ujú. Esa es la diferencia. Uno tiene la boca normal y otro tiene una agujita. Eso físicamente se puede distinguir fácilmente. Y aparte de la parte física, pues también la diferencia es que el macrogoteo bota cuántas gotas. ¿Cuál prove? ¿Cuál? El macro. Macro. Mm. El macro bota 20 gotas, ¿no? 20 gotas por minuto y eso es muy importante saberlo para los ejercicios que vamos a hacer ahora. Y ¿ustedes ya hicieron ejercicios de estos chicos Con o no? usted. No, no, con otro docente le han enseñado a hacer ejercicios. Camilo nos enseñó, pero poquitos. Bueno, vamos a ver si coincidimos. El microgoteo bota 60 60. microgotas. Entonces, macrogoteo 20 gotas por minuto y microgoteo 60 microgotas por minuto. Listo.
Sí. Adicional a esto, ya tenemos el venoclisis, macro y micro, y existe otro instrumento que podemos utilizar que se llama la uretra, ¿cierto? Todos conocen la uretra. Esa es la uretra, ¿cierto? Ujú. Ureta o uretrol. Entonces, ¿para qué sirve la uretra? ¿Quién sabe para qué sirve la uretra? Jenny, ¿para qué sirve la uretra, chicos? Como para medir, Para el suero pues no. para medir pues un volumen exacto en los líquidos, ¿no? Exacto, para eso es, para medir pequeñas cantidades y exactas. Eso se utiliza mucho, en veterinaria se utiliza mucho en pequeños animales. ¿Cierto? Como más chiquitico, por ejemplo, un gatico, pues como es pequeñito, no nos podemos pasar de la cantidad, 51.300, Mm. de la cantidad. Y en medicina humana se utiliza mucho sí, se utiliza mucho para pediatría. En medicina humana se utiliza más que todo para pediatría. Listo, entonces, ¿cómo funciona este aparato? Ya les digo. ¿Cómo funciona este aparato? Ahí como ustedes ven la imagen, tiene también una punta que es un chucito, ¿cierto? Como la alberoclisis, y otra punta que es una manguerita con una boca. Entonces lo que uno hace es conectar la uretra a la bolsa de suero con ese chucito. Primero se conecta la bolsa de suero y luego el venoclisis se conecta también por la manguerita que tiene la uretra. Entonces, y ya pues obviamente la otra punta del venoclisis va a la vena. Entonces lo que hace ahí es que uno descarga la cantidad, por ejemplo, uno tiene una bolsa de 500 ml de destroza, pero yo no necesito utilizar sino 100 ml. Entonces descargo los 100 ml hasta la uretra, porque vean que esa también tiene una llavecita, ¿cierto? Entonces yo abro la llave para que me descarguen solamente 100 ml, cierro la llave y empieza a pasar los 100 ml hasta la vena. Entonces lo que hace esto es que cuando termino los 100 ml, pues ya estuvo listo y no se me va a pasar más de la cantidad que es, de pronto si lo aplico directamente desde la bolsa de suero a la vena. ¿Sí me hago entender? Entonces es un barril que descarga pequeñas cantidades para medir cantidades más pequeñas y más precisas. Se utiliza mucho en pequeños animales, en grandes pues no es necesario utilizar esto. Bueno, entonces esos son los instrumentos que necesitamos. Un venoclisis, buretra en el caso que se requiera y ya. Ahora, ya sabemos los tipos de deshidratación, ya sabemos qué instrumento debemos utilizar, ya sabemos qué tipos de líquidos hay, ya sabemos las vías de administración. Ahora vamos a empezar a despejar qué cantidad le debemos aplicar al paciente. Listo. Entonces, cantidad de líquido. ¿Cómo hacemos para saber qué cantidad de líquido es? ¿Cómo lo hacían ustedes? Bueno, pues el peso del paciente, Sí, más el porcentaje de deshidratación, sí. y ya con lo que, pues, con la solución que dan en el, no sé, es que soy como enredado. Tranquilo, bueno, no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a explicar muy facilito. Les voy a explicar a ustedes, para saber, primero vamos a saber la cantidad. Ya después aprendemos a sacar es cuántas gotas por minuto. Por ahora solamente la cantidad. Sí. Listo, entonces, para poder sacar la cantidad, vamos a hacer 3 pasos sencillitos. El primer paso es hacer una formulita, que es peso del paciente, obviamente en kilogramos, ¿cierto? Todo esto, siempre es importante poner la unidad de medida. Siempre, siempre pongan la unidad de medida porque si no puede hacer que nos equivoquemos. Entonces, peso del paciente por el porcentaje de deshidratación dividido 100. Sí. Es una constante. Listo. Peso del paciente por porcentaje de deshidratación dividido 100. Ese es el primer paso que vamos a hacer. Listo. Pero esa Entonces, fórmula se aplica para sacar cualquier, pues sí, para sacarlo a todo.
¿Cómo así? Es esa misma. Sí, para todas las especies, grandes, chiquitos, todo es igual. Solamente cambia una cosita que ya les voy a explicar cuál es, pero todo es la misma cosa. El primer paso es el peso del paciente por el porcentaje de hidratación dividido 100. Esto nos da en litros. Este resultado nos va a dar en litros. Entonces, litros es igual a peso por porcentaje de deshidratación dividido 100. ¿Listo? Como eso nos da en litros y yo debo saberlo es en mililitros, entonces, ¿cómo hago para pasar litros a mililitros? ¿Cómo pasa 1 litro a mililitros? Sencillo, sencillo. Lo 100.000 o multiplicamos por cómo. 1000. Hacemos una regla de Ah, 3. Si un mililitro, perdón, si un litro son 1000 mililitros, ¿cierto? Entonces, X litros, o sea, lo que nos dé, ¿cuántos ml son? Lo que hacemos es multiplicar el resultado que nos da por 1000 y ahí ya lo dejamos en mililitros. Listo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un paciente canino, a ver, tenemos un paciente equino de 456 kilogramos con un porcentaje de deshidratación del 6%. ¿Cuánto nos daría el resultado en ml? entonces ahí es dividido 100 o solo por 6. Como está la fórmula, peso por Como la porcentaje de deshidratación dividido 100 y a lo último el resultado que les dé lo multiplican por 1000 para que les den ml. ¿Cuánto les dio? Mm, Pues que 27.360. A ujú. ver, yo lo hago aquí. ¿Me colaboras con Martina, porfa? Llegó Purina. A mí me da 27.360, Sí, Sí, va. a mí ¿cierto? también. Entonces, Sí. sencillo. Entonces se ponen que Es ml. ml, sí, señor. Entonces, 456 kilogramos por 6 6 dividido 100 por igual. 1000. ¿Cuánto nos da esa? Y por 1000. Esto da igual a 27.360 ml. Es el primer resultado, ¿cierto? Por ejemplo, Sí. canino de 34 kilogramos con 8% de deshidratación. Felino de 3.4 kilogramos con 10% de deshidratación. ¿Cuánto les da esas dos? Hágalo. En ml. El del perro a 2720 ml.
Chicos, ¿cuánto les dio? Pero el del perro, 2720 ml. A todos les dio igual. Sí, señora. Listo, y el felino. 340 ml. 340. ml. Listo. Bueno, entonces esa es la primera partecita. El primer paso para poder sacar la cantidad. Todavía no sabemos cuál es la cantidad, esa simplemente es un paso. El segundo paso, chicos, para hacer el segundo paso debemos tener en cuenta la constante de mantenimiento. Listo, constante de mantenimiento. Entonces les voy a enviar acá una imagen. Una imagen que me hizo. ¿Qué quiere decir constante mantenimiento? Pues constante quiere decir que siempre va a ser la misma, ¿cierto? Entonces eso depende, ahí está, constante de mantenimiento. Entonces, como lo ven ustedes en esa diapositiva, tenemos que en grandes animales trabajamos. Si los animales son jóvenes, trabajamos de 100 a 120 ml. Y si son adultos, de 40 a 60 ml. Entonces, normalmente uno siempre trabaja con el número mayor. Por ejemplo, si es un animal joven, con 120. Si es un animal adulto, con 60. Listo. Cuando hablamos de grandes animales, ahí están incluidas las cabras, los cerdos, listo, los bovinos, los Exacto. equinos, todos son grandes animales. Cuando trabajamos con pequeños animales, perros, gatos, ya chiquitos como conejos, todos esos pequeños animales, entonces trabajamos con animales cachorros o animales jóvenes y que sean menores de 10 kilos, o sea, puede ser un adulto también, pero si es menor de 10 kilos, trabajamos entre 40 y 60. Normalmente Sí. siempre trabajamos con el mayor, 60. Eso lo determina es el médico, pero realmente no trabajas con el mayor. Listo, Rey, casi porque siempre. para Entonces, en este caso, para cerciorarse hacer o los qué. ejercicios, todos vamos a trabajar con el mayor, para que nos dé igual. Listo. Y en adultos, se trabaja con entre 20 y 40 ml, esa es la constante. Trabajemos entonces todos los ejercicios con 40 ml, cuando son adultos y mayores de 10 kilos. Entonces, tomen nota de eso para que hagamos los ejercicios ahora. Esa es la constante de mantenimiento. Entonces, para yo poder hacer un ejercicio de fluidoterapia o para sacar una cantidad de fluidoterapia, debo saber si el animal es cachorro o es adulto, o si es joven o es adulto. Listo. El segundo paso es multiplicar, sencillo, multiplicar el peso. Entonces, segundo paso es multiplicar el peso por la constante de mantenimiento. Peso por constante de mantenimiento. Nada más. Listo. Entonces, si por ejemplo en el caso, en el último ejercicio que era un felino de 3.4, como es menor de 10 kilos, entonces trabajaríamos con ¿cuál? ¿Con cuál trabajaríamos ahí? Con 60 ml. Con 60, porque es menor de 10 kilos. Listo, entonces multiplicaríamos 60 por 3.4, ¿cuánto nos da eso? En el último ejercicio que hicimos del gato. 60, que era constante de mantenimiento, por 3.4 que pesa el gatico, nos da 204 ml. Listo. Ese resultado siempre nos da en ml. ¿De acuerdo? El tercer paso, muy sencillito, es simplemente sumar los dos resultados que me dieron. Por ejemplo, en el ejercicio del gato, ¿cuánto me dio el resultado de la primera fórmula? 340. ¿Cuánto fue que fue el primer resultado, chicos? 340. 340. Sí, ahorita le pongo. ¿Cuánto fue el resultado, chicos, del felino? El primer ejercicio que hicimos. 340 ml. Sí. Listo. ¿Qué hacemos? Sumamos 340 ml más el resultado que nos acaba de dar, que es 204 ml, y nos da 544 ml. ¿Y eso qué es? La cantidad de líquido a infundir. Ahí sí ya tenemos la cantidad que vamos a pasarle al paciente. Pero vamos a hacer unos ejercicios. Les voy a escribir aquí unos ejercicios, cada uno lo hace completo. Cada uno va a sacar la cantidad de líquido que vamos a infundir en cada uno. Tenemos un canino adulto
de 13 kilos con deshidratación del 8%. Tenemos un potro de 96 kilogramos con deshidratación del 8%. Tenemos un felino de 4.2 kilogramos con deshidratación. Este felino es adulto, con deshidratación del 10%. Tenemos un bovino adulto de 280 kilogramos, o 380 kilogramos, un poquito más real, 380 kilogramos con deshidratación del 8%. Y hagamos esto último, el quinto. Tenemos un canino adulto de 9 kilogramos con deshidratación del 10%. Saquemos las cantidades que vamos a infundir en ml. ¿Cómo van, chicos? Profe, ¿cómo es que es el tercer paso? No me escucha.
Ujú. Chicos, ¿cómo les fue con los ejercicios? ¿Todavía lo están haciendo? Sí, No señora. sé. Chicos, a ver ahí, háblemelo de nuevo a ver si escucho. Hola. No tocar jugadores.
Mm. Chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, profe. Chicos, ¿me escuchan ahí? Por favor, Sí, háblenme. profe. Bueno, Sí, sí. esto no me está dando no sé por qué no me servía los audífonos. Listo. ¿Cómo les fue con los ejercicios? Jenny. Bien. ¿Todos lo pudieron hacer bien? pues yo hice esos dos, apenas llevo esos dos, no sé si están buenos. Sigamos, por favor. Los compañeros van comparando lo que Simón va escribiendo, a ver si todo le está dando igual. Si a alguno le da diferente, es porque algún error ha tenido, entonces el ejercicio que les dé diferente me dicen y lo hacemos entre todos. Profe, pues a mí los dos que Simón ha hecho no me ha dado eso. ¿No te ha dado eso? Bueno, vamos a hacer una No, cosa. Terminemos de hacerlos todos, los 5 ejercicios, y al final ponemos los resultados y el que no nos da igual, entonces lo hacemos acá entre todos. Terminémoslo de hacer. ¿Qué le dio el primero Jenny? me dio 1040 ml. 1040. Bueno, no, me dio Pues usted 1800. primero hizo lo del peso por Yo porcentaje de hice deshidratación, dividido 100 y lo multiplicó 1000, en 1000. después por 1000. Ya Después cogió después, lo del peso del animal, ok. Pues si es pues 60 yo, ml, ok. sí. Entonces Ahí en el era que primero 60, ¿no? 60 por 13 y ya después ¿Por qué por lo que ella 13? dijo Por el peso, por el peso del animal. no es por lo que dio de No, el segundo paso que ella dijo fue 60, o peso sea, por pues se coge cm. 60, sí, por eso. Chicos, miremos el primer ejercicio para que todos veamos cómo son. Es el paso. Listo, entonces el primero dice, el primero es un canino adulto de 13 kilos, entonces 13 por el porcentaje de deshidratación que es 8, dividido 100. Y eso nos da 1040. 13 por Bueno, 8, ahí la 10. Por 1.04. 1000, Sí, bueno. Y lo multiplicamos por 1000, 1040 ml. da 1040 ml. Ahora, sacamos la constante de mantenimiento. Entonces vamos y verificamos la tablita, ¿cierto? Que ustedes tienen ahí. Y vemos que Ujú. esto es un paciente adulto que pesa 13 kilos. Sí. Ah, bueno, sí. Entonces, como es adulto y pesa ya más de 10 kilos, entonces utilizamos ¿cuál? 40 ml. Ah, qué güey. 40 ml porque es adulto y pesa más de 10 kilos. 40 por el peso, que son 13 3. kilos, y eso nos da... Ah, con razón. 520 ml. Profe, venga, pero usted no dijo pues que se trabaja con 60 o qué, o cómo fue ahí. Pero cuando es No, cachorro, porque es el mayor. verifica la tabla. Cuando es cachorro, o sea, animal joven, ¿cierto? Ah, Si pesa menos de 10 kilos, así sea adulto, pero pese menos de 10 kilos, es 60. Pero cuando es adulto, como en este caso, y pesa más de 10 kilos, es 40. Listo. En este caso nos daría 520. Entonces sumamos los dos. 1040 más 520 y es igual a 560. 1560. 180 ml. Listo. Y Sí. la que pueden equivocar es en el tema de la constante mantenimiento. Recuerden que siempre es adultos ¿Cuánto?
Mayores de 10 kilos, 40. Pero Cachorro entonces ahí es un pequeño animal o qué. es un animal pequeño porque es un canino. Es un canino, Ah, perrito. yo le hice con lo de arriba. Listo. No, no importa que empiecen a equivocar ahora. La idea es que ya para las próximas empiecen a concentrar un poquito más. Entonces, hagamos el segundo. El segundo sí les dio igual. O tampoco. Profe, en el segundo paso, en lo, pues ahí en lo de la constante de mantenimiento se Sí. multiplica por el peso o por lo que dio No, por en el la, en peso. el primer paso. Por Ah, el El peso del peso. paciente. Entonces, constante mantenimiento por peso del paciente. Lo que nos dé, lo sumamos al resultado del anterior paso. ya. Yo lo estaba haciendo era por lo que me había dado en el primer No. paso. Corrijan de pronto los apuntes que tomaron más atrasito para que no se van a equivocar después. ¿Cuánto les dio el segundo ejercicio, chicos? Pero le estoy corrigiendo si quieres por un brevecito. Jenny, ¿qué le dio? Chicos, ¿cuánto nos dio el segundo? Listo, entonces el segundo decía que es un potro de 96 kilos con 8% de deshidratación. Entonces lo hacemos sencillo. Potro de 96. 96 kilos por 8% de deshidratación dividido 100 igual por 1000. Chao, Nico. Vemos, bueno. Por 8, 96 por 8 dividido 100, 7680. 7680. En este caso es ml. Listo. Segundo paso, constante mantenimiento. Entonces vemos que es un potro, o sea que es un animal joven, un animal grande, pero joven, ¿cierto? Utilizamos 120 como constante mantenimiento. Ya, 120, en la web. ¿cierto? Porque es uno de los grandes animales, porque es un caballo, solo que está jovencito porque es un potro. Entonces 120 por 96 que pesa. ¿Cuánto es 120 por 96?
Nos da 11.520 Sí. ml. Y sumamos eso al resultado anterior y nos da 19.200 ml. Esa sería la cantidad de infundir en ese paciente. ¿Cierto? Sí corrigieron el segundo, muchachos. Sí, señora. Listo, perfecto. Y si cayeron en cuenta en cuál era el error que de pronto alguno cometió. Yo puse, pues no Sí. le puse que era potro, no tuve en No le cuenta. puse Ajá. Listo. Entonces vamos con el tercero. ¿Cuánto les dio el tercero? 2.900. 588.000. ¿Cómo así? No, 88.000 no puede ser, eso es demasiado. Revisemos a ver ahí qué pasó. A mí me dio 2.940 ml. Ok, vamos a hacerlo entonces. Listo. Listo, Raúl, vamos a ver. Dice que es un felino adulto de 4.2 kilos con 10% de deshidratación. Es adulto, pero pesa menos de 10 kilos y es un pequeño animal, ¿sí o qué? Entonces, 4.2 kilos creo que pesa por 10, 10, que el porcentaje de deshidratación dividido 100, eso nos da por 1.000, 420. 420. 420. Sí, Sí. ml. Ahora, la constante de mantenimiento, como es un adulto y es menor de 10 kilos, entonces sería, ¿cuál sería? ¿Qué? 40 ml. 60, porque es adulto, sí, pero es menor de 10 kilos. Ya recuerden que Ah, dice, ahí dice jóvenes, o sea, cachorros, pero cuando son menores de 10 kilos, así sea adulto, es 60. Ya si es un adulto mayor de 10 kilos, es 40. Entonces, en este caso sería 60. 60. 60 Sí. por el peso del pacientico, que es 4.2, ¿cuánto nos da? 2.520 ml. Nos da 252. 4.2 por Sí. 60, 252. Se hizo, multiplicó 42 Ah, entonces ml. da más, da como Da 252 ml. sí. Ahora 252 más el resultado anterior que fue 420 es da igual a 172 ml. 672 ml. Y esa sería la cantidad a infundir. Mm,
Chicos, ¿cuánto les dio el otro ejercicio, el del bovino? Listo, entonces hagámoslo. 380 kilos por deshidratación del 8 dividido 100 igual por 1000. Y eso nos da 23.12 Da ml. 1400. 23.12 ml no puede ser, es imposible que dé tampoco también eso. Entonces, vea, 380, No, profe, es que me equivoqué con el 5, si es lo que le dio a Jenny. listo, por 8 dividido 100 por 1000, nos da 30.400, ¿cierto? La primera Sí. partecita. Listo. Luego nos remitimos a la constante de mantenimiento. Es un grande animal grande, adulto. O sea, trabajamos con cuánto. 60. 60. 60 por 380. 380. Eso nos da 22.800 ml. 22.800 ml. Sumamos esos dos y nos dan 53,20 ml. 50, no, O 5.320. ¿Cómo es? 53.200. Eso. Ah, Ahí es 53.200 ml. ¿Listo? Sí. Perfecto. Hagamos el otro. ah, vos ganando. Bueno, hay una diferencia entre 1.260 ml y 1.440. No puede haber diferencia. Vamos a ver. Aquí está, está Raúl que escribe. Pero, Simón, ¿qué le dio Ah, uno sí, yo. primero? Pues Porque yo es no sé, por a mí me dijo 60, eso. porque Es no, por 60. Es el Entonces, 9 porque por la mejor 10, es un animal pequeño. Ah, bueno, sí. que pesa 9 kilos. ¿cuánto nos da ahí? 900 ml. 900 ml. Muy bien.
Esto es un canino adulto de 9 kilos. O sea, ¿cuál trabajamos? 60. 60. 60 porque es menor de 10